Hola, buenas noches. Estamos ya a 27, hoy un poquito más tarde, estos días de movilidad, ya lo hemos dicho, tras los incidentes de ayer con Movistar, vamos a ir un poquito más tarde. Mañana ya estamos de vuelta en Barcelona y hoy es un día, vamos a decirlo así, de claro y rotundo para empezar el programa antes de dar los titulares del día. Es un día muy triste y no tenemos ningún problema en decirlo. A veces, cuando explicamos historias, nos gustaría que no se cumplieran. Y lo decimos con total claridad y rotundidad. Lo hemos dicho en más de una ocasión, no estamos aquí ni para que nos pongan medallas, ni para decir que somos más listos, ni para nada de eso. Nos importa, con todo el respeto, un carajo. Lo que nos gustaría, como creemos en la mayoría de ustedes, es vivir tranquilamente, que no haya, casi diríamos, como epopeyas, en el sentido más clásico, como las que han pasado hoy, situaciones lamentables y situaciones que aunque uno hubiera previsto, desearía que nunca hubieran pasado. Estamos hablando obviamente del tema de Afganistán, que llevamos días diciendo que era una situación que se iba a complicar, que era una situación donde había unos elementos ajenos a los talibán. Ya sabemos que es una frase que aún hay gente que le va a costar entender, que iban a intentar tirar por la borda cualquier acto antes del día 31 y así ha pasado hoy. Ese va a ser nuestro primer tema. Vuelve Afganistán al primer tema tras unos días donde lo habíamos retirado un poco, confiando incluso en que nos equivocáramos en este tema, pero la situación es, digámoslo así, dramática. Hablaremos también de los abucheos a Sánchez de hoy, que es otro de esos temas que parecen ya un leitmotiv casi de nuestro programa, que decíamos que ha de salir a la calle, que intenta Óscar López sacarlo a la calle y que los resultados no van a ser nada positivos. Nos centraremos también en el tema de Plus Ultra con nuevas peticiones al juzgado. Entre nosotros no sabemos si le van a pedir a la juez titular, al juez sustituto, al juez de guardia, porque al final parece casi una situación cómica de cachondeo, si no fuera porque están con dinero de todos. Luego entraremos en un tema que, por las circunstancias, acaba siendo no el principal, que es el récord de la luz que vamos a pagar todos, pero en este país estamos asumiendo al final que todo acaba llegando sin que casi nos demos cuenta. Acabaremos con el tema de Garzón, recordemos la decisión ayer del Comité de Derechos Humanos de la ONU, y hoy en una entrevista de esas que, como no, ha dado un medio prostituido, en este caso al País, dice que va a volver a pedir su regreso a la judicatura. Hombre, deseamos algunos, y no conocemos al personaje, que solo por sus manifestaciones y opiniones no es una persona digna de ser juez, ni es una persona que parezca ecuánime. Que decidan los jueces lo que tengan que decir, pero eso tienen la división de poderes y decidan lo que consideren. Entramos ya en el tema del día. Antes, recordar una cosa que no hacemos habitualmente, creo es más, que no hemos hecho nunca, y es agradecer todos los comentarios al segundo café de hoy, que creemos que ha sido un segundo café muy intenso. Quien no lo haya escuchado, le invitamos a escucharlo. Muy de esas frases que a veces uno le cuesta explicar, muy de dentro, de esos programas que nos ha gustado hacer, a pesar de las circunstancias y a pesar de todo. Y agradecemos profundamente todas aquellas respuestas que hemos tenido por privado y de agradecimiento, que en general la gente nos da buenas respuestas al programa, pero el de hoy ha sido pues unas respuestas bastante... nos han emocionado, vamos a decirlo así de claro. Insistimos en el argumento de esta mañana, que creo que va a ser un argumento común los próximos días y los próximos programas, de que las cosas van a pasarnos sin que nos demos cuenta y nos las vamos a encontrar delante en la cara. Sea en el plano económico una reducción o una cancelación de pagos, lo hemos explicado tarde, sea en el plano internacional una guerra que nadie contaba, unos muertos, y entramos ya al primer tema, que nadie contaba. Porque estamos hablando de más a estas horas. Cuando hemos hecho el programa de la tarde hablábamos de que se consideraba que había muertos, vimos algún vídeo y parecía evidente que había muertos, pero las cifras ahora mismo rondan por encima de los 60-70 muertos, entre ellos 12 miembros de las fuerzas estadounidenses.
marines, fuerzas especiales, lo que sea, que estaban vigilando una de las puertas donde un suicida con 5 metros de explosivos se ha suicidado. No vamos a entrar en el concepto del suicidio y esas cosas, porque daría para un programa entero. Han muerto también decenas de afganos, entre ellos niños, que siempre hemos dicho en este programa que lo peor que puede pasar es que nosotros, que tenemos una edad, hombre, no deseamos la muerte a nadie, obviamente, pero miren, oiga, si tiene que pasar, preferimos cambiarnos por cualquier niño que tiene todavía muchos años y muchas experiencias que tener. Hay que decir una cosa que insistimos desde hace días, dos cosas fundamentalmente. Una, llevamos días, semanas desde que hablamos con el equipo Zulú, incluso antes recordamos la peligrosidad de la situación y que cuanto más nos acercáramos al día 31, que ayer recordemos, muchos países cambiaron al día 27, es decir, a unas horas, de aquí a unas horas, aunque ya hay muchos países europeos, que lo decimos sin ningún problema. Somos unos putos miserables y cobardes los europeos, somos la vergüenza del mundo. Y alguno dirá, hombre, tampoco es que nos vayan a matar por los lados, no, pero es que demostramos una incapacidad y una cobardía tan vergonzosa que algunas veces que se siente profundamente europeo, y lo hemos comentado en este programa en otras ocasiones, y que creemos en la unidad de Europa delante de todo, nos avergüenza situaciones como la actual, donde nos vamos con las piernas, con el rabo entre las piernas, y lo peor, demostramos una incapacidad de decisión y un seguidismo a esos que dejan muertos, que da auténtica vergüenza. A nosotros no nos extraña que en Estados Unidos, por ejemplo, se empiece a valorar como unos miserables a los europeos, porque la realidad es que nos comportamos como tales. Tenemos un representante de Asuntos Exteriores, el Borrell, que es un miserable de primera a última división, un personaje indigno, pero no porque sea español o deje de serlo, porque todos los gobiernos europeos en esta crisis se han comportado como unos seguidistas, como unos miserables, como unos personajes indignos incluso de ser europeos. En Europa, nunca lo olvidemos, nació en principio las civilizaciones, y a veces nos avergüenza que algunos quieran ser todavía sus representantes. No somos el centro del mundo, hace años dejamos de serlo, hace siglos dejamos de serlo, y días como hoy confirman que somos además unos miserables y cobardes. Atentado que ha tenido la máxima repercusión obviamente en las tropas americanas, 12 muertos se habla en este momento, entre marines, tropas especiales, sensación de desazón, vamos a decirlo así de claro, día triste. Miren que intentamos en este programa, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, animar a la gente, y a veces nos envían mensajes diciendo, hostia, el programa de hoy me ha servido para darme ánimos. Hoy nos cuesta hacer un chiste o una broma fácil, seguramente intentaremos hacer alguna durante el programa, pero realmente pensamos y a veces cuesta hacerlo y es muy, iba a decir jodido, pero digamos difícil, pensar en los familiares, por ejemplo, aunque sea una hipocresía para muchos de los muertos, tanto de los militares como de las personas civiles en Afganistán. No diremos que estos segundos tenían más exposición que los primeros, que a lo mejor estaban tranquilamente en su cuartel general en Estados Unidos tomando una cerveza hace unos días, fueron enviados a una misión y acaban volviendo en un féretro. Y todo eso hay que pensarlo con rotundidad. Y hay que decir una cosa también con rotundidad, que llevamos días diciendo, no ha sido un atentado de los talibán. Alguno lee algún medio nacional e internacional y se le cae la cara de vergüenza por asociar una cosa con otra. Y no son, y lo insistimos, no son los talibán la persona con la cual nos iríamos a cenar, en nuestro caso personal, ni la persona con la que compartiríamos una conversación afable. Pero lo de hoy han sido grupos, que vamos diciéndolo hace días y semanas, grupos extremos que se aprovechan del cultivo de los talibán. No diremos que son tontos los talibán, pero bueno, cada uno interprete lo que quiera, para moverse con facilidad e intentar romper cualquier tipo de articulación. Hemos dicho más de una ocasión, los talibán están centrados exclusivamente en Afganistán, lo único que desean es que se larguen
todos los europeos, para cosas, por ejemplo, como hoy se ha confirmado, según su portavoz, que van a prohibir la música. Hombre, podríamos hacer ironía aquí. No sé, ahora voy a tirar mucha ironía, pero yo creo que es bueno. No escucharán a Los Pecos. Tenemos alguna edad y nos vamos a grupos muy antiguos. O Pedro Marín, por decir a alguien. Pero claro, la música parece para algunos que es básica y necesaria para momentos de tranquilidad y para momentos incluso duros como estos. Con lo cual, son situaciones donde coartar la libertad a cualquiera, sea escuchando música, sea lo que sea yendo a trabajar en el caso de una mujer, o sea, ser infiel si alguien quiere, con 200 mujeres, cada uno que haga lo que le dé la puta y real gana. Y algunos, contra eso, estaremos siempre enfrente. La libertad de las personas, cuando no se ataca la libertad del conjunto, obviamente uno no es libre para ir pegando tiros. La libertad individual de las personas es la clave y la base de la supervivencia de las sociedades. Y los talibanes está claro que no están en esa labor, pero también está claro, y nadie se olvide, que no están detrás de estos atentados de hoy. Y sabemos que es algo complicado, porque mucha gente asocia una cosa con otra, pero hay que decirlo con rotundidad. Y no por eso son mejores personas, ni por eso hay que darles un olé. Simplemente pretenden vivir de una manera que a nosotros nos parece, digamos, poco democrática y poco acertada en el siglo XXI, pero no están detrás, a día de hoy, de los atentados de hoy, ni de los que presumiblemente, como ya está indicando el propio Pentágono, pueden suceder los próximos días. Dijimos e insistimos, es como un pequeño Little Bill Hore del general Custer, están rodeados, y en cualquier momento cualquiera va a disparar una flecha, y las flechas en el siglo XXI se llaman bombas, cinturones, o en el peor de los casos se llaman misiles tierra-aire a cualquier avión que despegue. Fíjense el detalle, a veces nos cuesta hacerlo, pero yo creo que es importante hacer un ejercicio todos. Ahora, muchos sabemos, de los que nos escuchan, lo hacen desde la cama. Unos cuantos desde el chat, a los que siempre agradecemos. Otros solo simplemente nos escuchan, que también agradecemos. Pero intenten por un momento cerrar los ojos, como hacemos nosotros, ponerse, ya sabemos que es difícil, en la situación no de un talibán, sino de un extremista más allá del talibán, que lo único que pretende es hacer daño a Estados Unidos y obviamente a cualquier potencia occidental, pero principalmente la ira se refiere a Estados Unidos, porque entre nosotros muchos de ellos consideran a Europa unos miserables que no vale la pena ni gastar su vida por ellos. Pues piensen que mañana se acaba el plazo que en principio ha dado el gobierno americano al resto de países para sacar sus tropas y dejar solo del 27 al 31 para sacar a los suyos. Imagínense, pónganse con los ojos cerrados, piensen, aunque sea difícil, en ese personaje del ISIS, en ese personaje que algunos les llamamos sin rubor zumbados, ajenos a la vida, auténticos descerebrados de odio, y piensen que solo quiere hacer daño. Y piensen que en ese pequeño espíritu que tiene es capaz de dar libertad a los refugiados, pero no a los soldados americanos. Y algunos creemos que la salida de las tropas americanas a partir de mañana, seguramente a la noche, va a ser muy complicada. Porque van a saber que, por ejemplo, un misil tierra-aire no va a derribar un avión que lleve 200 afganos, 3 pilotos y 40 soldados, sino va a derribar un avión que lleve 150 soldados. Vienen días muy complicados, lo que hemos dicho al principio del programa. A nosotros nos molesta soberanamente, y lo decimos de verdad, y a alguno a lo mejor le cuesta creerlo, que estas cosas se cumplan, pero hay que ser realista, y en situaciones complejas no nos podemos engañar. Y estamos seguramente en una de las situaciones más complejas a las que se enfrenta la sociedad occidental los últimos años.
con una Europa huyendo con el rabo entre piernas como unos miserables cobardes, porque no somos otra cosa, por mucho que algunos ministros, y no hablamos obviamente solo de España, sino de Europa, se relaman con los actos de sus valientes, porque hay que decirlo así, los que están allí son unos valientes, no como nosotros, que hasta nosotros mismos nos consideramos en ese sentido unos cobardes, porque estamos hablando a miles de kilómetros de distancia sin ser conscientes de la realidad. Pero hay una frase de esas que siempre nos han explicado y que a mí me gusta repetir algunas veces, que es que los cementerios están llenos de héroes. Y en estas situaciones no se necesitan héroes, se necesita gente que sepa negociar hasta con los muy malos, gente que sepa hablar y gente que sepa llegar a acuerdos aunque sea durante 24 horas. Porque al final, lo que todas las personas con un poco de moral, un poco de... Y no hablamos de temas religiosos, con un poco incluso de creencias en la humanidad, lo que desean es que muera poca gente y que nadie, incluso aunque nos cueste explicarlo, se sacrifique, aunque piense luego que va a tener un harén de 3.000 mujeres o lo que sea, se sacrifique por nada, porque al final lo bonito en la vida es vivir. Y sabemos que este mensaje, si lo explicamos en medio de Kabul, nos pegarán un tiro en la cabeza y apareceremos churrasquillo, digamos, de alguna manera, pero hay que insistir en ese mensaje. Las palabras, aunque algunos no lo entiendan, son la fuerza que hacen que la humanidad haya sobrevivido tantos años y haya llegado donde estamos. Y cuando alguien se desvía o alguien cree que es superior las creencias a las palabras, hay que intentar corregirlo o negociarlo de alguna manera para que ese aspecto se quede dentro de él. Si alguien se quiere pegar un cinturón de 5 metros y suicidarse, que lo haga, que se tire a un río y se suicide, que nadie se lo impide. Las 2.000 vírgenes estarán esperándolo igualmente. El odio que lleva a esas decisiones no debe ser el argumento fundamental en el siglo XXI. Algunos creemos que hay cosas más importantes y la más importante es la vida. Por eso algunos estamos realmente tristes por todos los muertos de hoy, porque ningún muerto justifica una religión, una creencia o una idea. Y eso que en España sabemos muy bien de muertos, deberían saberlos todo el mundo. Al final, ustedes no se creen, los que hemos viajado por los 5 continentes a esta edad ya, ustedes no se creen que un niño con 3 años lo único que quiere es jugar. Sea de aquí, sea talibán, sea de Estados Unidos, sea de donde sea, con una sonrisa, quiere jugar. Ustedes no se creen que una persona de 20 y pico, 30 años, al final lo que quiere es simplemente ser feliz. Con su pareja, en el caso que sea, con sus amigos, con su familia, con su religión incluso, con quien quieran. No quiere nada más que eso. Y eso es algo que todos debemos empezar a tener claro, porque analizar desde el odio no es analizar. Y a veces hay que ponerse en la piel del talibán o del personaje del ISIS y pensar por qué alguien es capaz de plantarse delante de 12 marines y hacerse explotar con 5 metros de explosivo. Algunos lo entendemos, ojo lo que estamos diciendo, pero no lo compartimos, porque para analizar todo, y hablamos aquí desde la experiencia de muchos años de temas de terrorismo en Europa, en España en particular, hay que intentar entender a todo el mundo. No pedimos que lo hagan todos ustedes, pero sí creemos que es fundamental para intentar analizar y explicar lo que pasa, intentar ponernos en la piel incluso de aquellos que jamás haríamos lo que hacen.
Hemos empezado diciendo que era un día muy triste, pero lo peor, que creemos que van a venir todavía días más tristes, las próximas horas y los próximos días. Algunos creemos que todos aquellos que estén ahora mismo en el cerco, porque hay que llamarle cerco, en el Little Bill Hall que decíamos del general Custer de Kabul, van a tener días complicados. Y algunos esperamos, aunque sorprenda, que aunque sean negociaciones directamente del director de la CIA con quien sea, intenten convencer a los talibán, que hay que neutralizar a los elementos radicales de una manera efectiva. Porque, y esto es lo malo a veces de hablar de estos temas, si no lo hacen los talibán, alguien lo va a hacer por ellos. Porque al final, supongo todos se imaginarán que en el siglo XXI todo el mundo está localizado y todo el mundo puede ser eliminado. Son temas duros, son temas que a veces en las sociedades occidentales, sobre todo en esta miserable europea, no se entiende, pero a veces hay que tomar decisiones drásticas para eliminar a aquellas personas que no entienden que la sociedad es para que todos estemos lo mejor posible, algunos mejor, otros peor, no lo vamos a discutir, pero que tengamos al menos en ese aspecto un patrón mínimo para seguir. Entramos aquí en el tema de España, en los abucheos a Sánchez, que sería ese patrón mínimo. Unos podemos estar en desacuerdo, obviamente, con Sánchez, y vamos a lanzar un vítore, digamos, en ese sentido a nuestra democracia. Unos podemos estar en desacuerdo con Sánchez, unos podemos criticarlo, unos podemos pensar que es un mentiroso, y un falso, y un lo que sea, pero sabemos que hay límites que no se deben pasar en democracia, y hay límites donde lo máximo es la crítica, si quieren lo que ha pasado hoy, los abucheos, y obviamente la presencia de una oposición que fuera firme, que eso no lo estamos viendo, pero no lleguemos a extremos, no solo en la palabra, sino en los hechos, que a algunos les gustaría, que por cierto es algo muy común en la extrema izquierda, y lo hemos visto estos días por redes, la sensación que tienen de querer aniquilar a todo aquel que no piense como él. No, nosotros no queremos, y lo hemos dicho muchas veces, aniquilar a Sánchez, no. Sánchez tiene unos pensamientos, creemos que es un mentiroso compulsivo, creemos que es un Adonis, creemos que vive al lado de un espejo, creemos que se ha forrado a partir de la vida pública, que es un incompetente, todo lo que quieran, podemos sumar todos los elementos que quieran, pero no queremos aniquilarlo. Y eso es algo fundamental en democracia, donde la palabra, el diálogo, tiene que ser la clave de cualquier actividad y cualquier acto. Dijimos que la propuesta de Óscar López iba a ser sacar a Sánchez a la calle, en actos reducidos donde no fuera posible interceder ni hablar, ni criticar, y empezamos el primero prácticamente en Navalmoral de la Mata con insultos, críticas y abucheos. Lo normal para alguien que estaba haciendo una política nefasta. Porque los insultos, aunque algunos no lo crean, siguen siendo parte de la democracia. Lo que no es democracia, obviamente, es aniquilar al enemigo, aniquilar al que no piensa como nosotros. Pero insultar, oiga, yo puedo decir capullo, puedo decir es usted un sinvergüenza, que eso no es ningún delito ni nada parecido. Y la gente, hay que decirlo así claro, está cada vez más caliente. No estamos hablando de hechos organizados, de actos organizados, sino que yo les invito. ¿Cuántos de ustedes invitarían a cenar mañana a Pedro Sánchez? ¿Cuántos de ustedes, por decir el mismo ejemplo, invitarían a cenar, vamos a añadir la palabra con una sonrisa también para Pedro Sánchez, a Pablo Casado, a Inés Arrimadas, a Santiago Abascal, a cualquier líder político? ¿Cuántos de esos líderes serían capaces de ir sin escolta y a pecho descubierto? Y esa es la realidad, que insistimos muchas veces. Un buen político es aquel que puede permitirse bajar de su casa a tomar un café.
nosotros no somos políticos, hemos dicho, y hoy nos íbamos a tomar un café, pero estamos a tantos kilómetros de cualquier cafetería que sería complicado, pero en Barcelona sabe alguno que no tenemos ningún problema, porque eso al final lo que hace es la democracia, que todos podamos manifestarnos y todos podamos caminar tranquilamente porque sabemos que no hacemos nada contra nadie. Simplemente intentamos, en este caso, explicar historias y en el caso de la política, hacer mejor la vida al máximo posible de ciudadanos. Y eso parece que no es la decisión de Sánchez, que parece que cree y considera que la política debe ser hacer mejor la vida a él mismo. Y creemos algunos que ese es un grave error que se nota cuando uno no puede salir a la calle. De Casado y el resto, ¿qué vamos a opinar? Casado parece más el amigo tonto de Sánchez, digámoslo con claridad, y todo su partido cada vez más inconsciente, permitiendo todo eso sin ni siquiera posicionarse. De Arrimadas, ¿qué vamos a decir de Arrimadas? Ayer parecía que iba a apoyar los presupuestos, hoy parece que la han criticado, ha dicho que no, mañana vaya usted a saber qué dirá. Es el personaje más cómico que hemos visto en la política española, de verdad. Algunos pensamos que cuando acabe su labor de parlamentaria pondrá el currículum en Infojobs y vaya usted a saber de qué acabará. Porque podríamos hacer bromas, hemos dicho que hoy deberíamos hacer alguna broma para relajar, pero el problema es que a veces las bromas que hacemos, algunos las consideran machista y no haremos cierto tipo de bromas porque también la podemos hacer con Garzón, por ejemplo. Y miren, ¿alguien se imagina a Garzón en la web OnlyFans? Pues miren, hacemos la broma y ya está, así no nos llaman machistas y Garzón lo vemos bailando como un títere sin nada encima, en fin. A lo mejor hay gente que paga por eso. Suponemos algunos en redes, algunos trolls pagarían. Vamos a temas un poco más responsables que ese tipo de webs y entramos en el tema de Plus Ultra, donde ahora un partido, en este caso Vox, ha pedido hoy mismo las medidas de caución a los socios de Plus Ultra, que parecen lógicas, ya que no se pueden hipotecar los aviones porque ya no son de la compañía, son de alquiler. Es un puto cachondeo, perdonen la vulgaridad, pero es muy tarde. Pues ha pedido que los socios respondan si no se devuelve el dinero. Además, pregunta al juzgado, no sabemos a cuál, si a la titular, la señora Collados, creo que se llamaba. Hablamos de memoria y si nos equivocamos pedimos perdón. Al señor Serret, creo que se llamaba, la memoria con los años se nos pierde, que era el juez sustituto, o al señor Serrano, que era el juez de guardia, pues le dicen que los vuelos, como unos a Cuba o a Nueva Delhi, no estaban programados en el business plan, no sabemos si era un business plan exactamente, y que pregunten a la compañía a qué atañen esos vuelos, porque en teoría si uno se pone a disposición del juzgado es para todo. Veremos a ver qué juez se hace cargo. Algunos reconocemos que creemos saber un poquito de juzgados, pero desconocemos si luego del titular, del sustituto y el de guardia, qué tipo de juez nos queda. Yo creo que no queda ninguno más, pero vaya usted a saber si aparece un juez raro o una figura rara para dirimir sobre el tema, porque al final esto se convierte en un cachondeo prácticamente general. Un cachondeo, por cierto, como el tema del récord de la luz, que hay que decirlo e insistir. Un tema que obligaría a cualquier presidente, recordemos, cuando pedían Rajoy dimisión, Montero, Pedro Sánchez, el propio Pedro Sánchez y otros, cuando subía el 8% a luz, cuando sube el 200%, dicen que no es un tema suficientemente importante para ir al Congreso. Estará casi más de un mes Pedro Sánchez sin ir al Congreso. Tiene un concepto de democracia, fulano, hay que decirlo así, claro, bastante extraño. Creemos que vive ensimismado en su mundo. Dejó a Redondo y ahora consigue a Óscar López, que parece que lo único que va a hacer es seguir metiéndolo dentro, como ¿saben? Como esas perlitas que están en las ostras que tienes en medio del mar y que parece que no salen hasta que alguien las abre y dice, coño, esto vale la pena arrancarlo. Pues parece que al final alguien tendrá que arrancar a Pedro Sánchez del gobierno, porque está claro que con temas como el de la luz, precisamente, y su incapacidad manifiesta de posicionarse, pues no acaba de avanzar. Recordemos, y lo dijimos en su momento, se posicionó con la reunión esa con la Unión Europea en Torrejón,
efectivamente por el tema de Afganistán, pero era consciente, como éramos nosotros y explicamos que el tema se iba a complicar, ya ha desaparecido del todo estos días. Esperemos y deseemos que ningún, y esto saben que va a veces de países, es muy triste decirlo, ningún español se vea afectado por hipotéticos nuevos ataques, porque el presidente Sánchez tendría que dar muchas explicaciones a su silencio y a su cobardía. Sánchez no deja de ser otro de esos presidentes europeos, y aquí incluimos a todos, que se comportan como miserables cobardes, que se comportan como indignos europeos, que se han creído que se llega a la política para vivir y vivir muy bien, y se han olvidado que se llega a la política para servir a los ciudadanos. Algo, por cierto, que deberíamos pensar también sobre el inefable Baltasar Garzón, al que el Comité de los Derechos Humanos parece que le ha dado la razón, y que en una entrevista en El País dice que va a pedir la vuelta a la judicatura. Hombre, no sé, que nos explique el señor Garzón, cuando pida la vuelta, qué poder tiene la judicatura sobre un organismo independiente como el Poder Judicial en España. Porque si eso va así, nosotros, no sé, cada vez que ustedes tengan un caso, vayan a un tribunal de Ruanda, vayan a un tribunal de Marruecos, de Zambia, de Vanuatu, que para que lo sepa está por ahí tirado en el Océano Índico, de Nauru, que es más pequeñito todavía, o de cualquier país, a decir que dicen que ustedes son muy buenos y que los tribunales son muy malos y que les piden que les devuelvan todo. Hombre, está muy bien el Comité de los Derechos Humanos, pero no es jerárquicamente ningún organismo sobre el que pueda decidir sobre el Poder Judicial español. Porque es obvio, primero, el desconocimiento y segundo, la gilipollez de algunos que están en organismos internacionales. Recordemos que allí está nuestra amiga Viviana Aido y alguna otra, esas ministras, ¿se acuerdan? La otra no nos acordamos del nombre, pero la otra que era una cachonda, que decía, para que vean que al final vamos a acabar con humor, que decía algo así como las reuniones interplanetarias cuando hablaba de Zapatero. Suponemos que era el doctor Spock, porque si no, no tenía otra sensación, que han acabado forrándose viviendo en Nueva York entre nosotros. Allí supongo no las conoce ni Dios y se pueden tirar a quien quieran sin molestar, porque al final es su fin, porque no tienen otra utilidad. Y es triste decirlo, pero creemos algunos que ya puede pedir Garzón su vuelta a la judicatura, que la sentencia es firme. Y si la sentencia es firme, nada de nada de nada. Y Garzón ha demostrado además estos años que no está de juez, que precisamente no merece ser juez, porque si algo algunos creemos que debe tener cualquier juez es independencia, no partidismo, y sobre todo intentar ser una persona íntegra de principio a fin. Que al final ni nosotros, lo decimos con claridad, somos íntegros, ni ustedes son íntegros, ni nadie seguramente es íntegro, porque todos tenemos nuestros defectos. Pero para ser juez, quizá no hay que ser íntegro, pero hay que parecer íntegro. Y Garzón no tiene ninguna de esas características, diga lo que diga el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Si les parece, vamos a dejar por el programa. Insistimos, un día para nosotros, personalmente, un día triste y complicado, lo decimos sin ningún tapujo. Son días que no nos gustan. No nos gusta, y lo insistimos, pensar que este programa se dedica a acertar o equivocarse. Algunos es lo que a veces critican. Aquí hacemos análisis. Y a veces las cosas pasan y a veces las cosas no pasan. Y hoy era de los días que deseábamos que hasta el 31 nos hubiéramos equivocado profundamente. Incluso recordarán que llevamos días sin poner de titular a Afganistán, confiando en que nuestras informaciones y nuestros análisis fueran equivocados, pero lastimosamente no ha sido así. Ante eso solo podemos asumirlo como lo que hay que hacer, asumir que por desgracia no nos hemos equivocado en este tema. Por desgracia faltan días muy duros, pero nosotros nuestra responsabilidad es seguir explicando, volver mañana a la mañana a ver cómo ha ido la noche. Ya hemos entrado muy de noche en Kabul y creemos que si puede haber nuevos incidentes será mañana a la mañana, hora de Kabul, hora aproximadamente nuestro segundo café. Recordemos, el atentado ha sido
aproximadamente sobre las 6:30 hora de Kabul, aproximadamente unas horas menos en España, en Europa. Mañana se acaba el repliegue de todas las tropas, en principio occidentales, que no son de Estados Unidos, y contamos también que las españolas se retirarán mañana. Vamos a ver si eso sucede. En todo caso, y aunque suene extraño, desde aquí, animar a todos aquellos que están allá, quizá alguno no se escuche, lo decimos así sin ironía, pero que desde este programa estamos orgullosos de todos ellos, porque pensamos que al final, y es una teoría quizá algunos consideren muy infantil, al final la verdad acaba funcionando, la buena gente acaba funcionando, y los mentirosos, los falsos, los hipócritas acaban respondiendo delante de los tribunales o de quien sea. Nosotros vamos a seguir apostando por nuestra línea, por nuestra apuesta de información, de análisis. Como siempre tiene el Patreon, el canal y la transferencia. Esperamos que hoy no nos retrase mucho Movistar del principio del programa. Ya hablaremos un día de ellos, porque al final uno se da cuenta de que cuando hay temas importantes, hasta, perdón la vulgaridad, pero hasta la mierda de internet rural de este país de Movistar y otros, patrocinado por el gobierno de turno que lo fomenta, no tienen tanta importancia como hasta un solo muerto en cualquier lugar del mundo. Y hoy el mundo está centrado en Kabul y en Afganistán. Y ahí vamos a seguir y vamos a intentar seguir estando con todos ustedes explicando las historias. Nos emplazamos a mañana. Recuerden, por cierto, que el programa de Zulu no será mañana por cosas de movilidad. Lo vamos a pasar en principio, salvo novedad, porque esto también funciona como funciona, al sábado a la noche. En todo caso, como siempre decimos, seguimos.